Buenos días, damos la bienvenida a todas aquellas personas que nos ven a través de las redes sociales y que siguen en este domingo el orden de culto para alabanza de nuestro Dios. Vamos a orar. Les invito a cerrar sus ojos e inclinar sus rostros. Dios Todopoderoso, una vez más, acercándonos hasta el trono de tu gracia, Señor, alabamos y glorificamos tu glorioso y bendito nombre, y te damos gracias en esta mañana porque nos permites adorarte, Señor. Gracias, Señor, por todas aquellas personas, Señor, que tú has puesto en sus corazones, Señor, el estar aquí fielmente, Señor, para adorarte. Te rogamos, Señor, que todo lo que en esta mañana aprendamos, Señor, sea para poder dar testimonio de lo que tú haces en nuestras vidas. Bendice este orden de culto, los cantos, la lectura de la palabra, la exposición de la palabra, Señor, y que todo sea para tu honra y para tu gloria, porque todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Les invito a abrir nuestras Biblias en el Salmo 84 y vamos a darle lectura de los versículos 1 al 12. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Selah. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder. Verán a Dios en Sión. Jehová Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Amén. Vamos a entonar los siguientes himnos. Compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos el mismo será. Oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. La noche oscura, el sol y la luna, las estaciones del año también unen su canto cual fieles criaturas, porque eres bueno por
siempre eres fiel. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Tú me perdonas, me impartes el gozo. Tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por los siglos mi Padre serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma él lavó. Fue allí por la fe, do vi a Jesús, y feliz para siempre seré. Sobre una cruz, mi buen Señor, su sangre derramó por este pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma él lavó. Fue allí por la fe, do vi a Jesús, y feliz para siempre seré. Venció la muerte con poder, y el Padre lo exaltó. Espero solo en su
Les invito a abrir sus Biblias en el Nuevo Testamento y vamos a dar lectura a la primera carta a los Corintios en el capítulo 6 de los versos 1 al 20. Y dice la palabra del Señor: ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuanto más las cosas de esta vida. Si pues tenéis juicio sobre estas cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno, que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre, y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hola mis queridos amigos, me da mucho gusto que podamos participar de esta enseñanza el día de hoy domingo. Como ustedes podrán ver en la diapositiva número 1, se titula Aliados con el Mesías Jesús y se basa en la lectura que ya hemos hecho de la primera carta a los Corintios del apóstol Pablo en su capítulo 6. Vamos a leer todo este capítulo y vamos a procurar entender por qué, mi querido amigo, a veces tomamos decisiones que nos acarrean problemas sin consultar a Dios, sin consultar la palabra de Dios. Y luego viene el orgullo y caemos más y más y más. No sé si te ha pasado o si estás pasando en este momento,
Pero yo quiero decirte, para empezar, diapositiva número 2, que Dios nos va a enseñar a caminar derechos, como dijimos la semana pasada, y a tomar mejores decisiones, ya que por naturaleza nos sentimos atraídos por filosofías y doctrinas equivocadas. Primera de Corintios 3:3 dice: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. Pregunta Pablo, ¿acaso no son carnales y andan como los demás hombres? Dios puso una solución radical a esa carnalidad, y eso fue unirse con nosotros por medio de su Hijo Jesucristo, es decir, hacer una alianza en el que Cristo viva en nosotros. En Gálatas 2:20 el apóstol Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es mejor, pues, estar unidos a Cristo que seguir la corriente de este mundo. Y vamos a ver el primer punto, la siguiente diapositiva. Debemos de estar aliados a Jesús con la mente de Cristo y no con el pensamiento de los hombres. Los versículos 1 al 5 señalan los pleitos que había en la iglesia de Corinto, que terminaban en los tribunales civiles. Cuando surge una diferencia en la iglesia, debemos de ser maduros y resolverla sin necesidad de ir a tribunales civiles. De eso hablan estos versículos. Voy a leer los primeros 3 versículos. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Dios puso en nosotros la capacidad de juzgar. Y aquí señala 2 cosas, el mundo y a los ángeles. Y se refiere a los ángeles caídos. Por cada pecador que se arrepiente y vuelve a Cristo, tiene un tremendo poder de juicio. Por lo cual, si tenemos el Espíritu Santo y la sabiduría de Dios, la forma de pensar de Cristo, la mente de Cristo, como ya hemos leído en el capítulo 2, versículo 16, que nosotros tenemos la mente de Cristo, empecemos por corregir nuestras actitudes entre nosotros para tener paz en todas nuestras relaciones. Los versículos 4 y 5 dicen: si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros, y nota la palabra sabio, es decir, mente de Cristo, sabiduría de Cristo, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. En Corinto las leyes servían para oprimir al pobre. En Corinto los tribunales civiles servían para proteger a los ricos. Es decir, los juicios eran juicios amañados. No sé si pase eso hoy en nuestros días, en las cortes, en los tribunales, con los jueces, pero la iglesia tenía un grave problema cuando llevaba los asuntos ante las autoridades civiles. La iglesia tiene como clave de resolución el reino de Dios. La iglesia busca lo que el reino de Dios ha establecido, y en Romanos 14:17 dice el apóstol Pablo: porque el reino de Dios no es ni comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo.
justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Muchas de las resoluciones de los tribunales lo que menos tienen es justicia, lo que menos traen es paz y mucho menos alegría a las personas. Pero esa es la clave de resolución de los conflictos entre miembros de la iglesia. Madurar, hermano, no es una opción, es tener la mente de Cristo y usarla. El segundo punto en el que debemos de aliarnos con el Señor Jesús está en la siguiente diapositiva, es viviendo el presente. De los versículos 6 al 11, el apóstol Pablo nos habla de que ya no vivamos en el pasado, sino que anticipemos el futuro viviendo el presente. En los versículos 6 al 8 se presentan las diferencias y cómo se arreglan con amor. El hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero ustedes cometen el agravio y defraudan, y esto a los hermanos. Tres cosas nos enseña. Primero, la justicia se debe practicar sin sobornos. La segunda se debe practicar sin vanidades. No se trata de ganarle a nadie. Y en tercer lugar, sin que sea un escándalo hacia los de afuera. Es una vergüenza, dice Pablo. En esto siento vergüenza por lo que está pasando. ¿Por qué no sufren el agravio? ¿Por qué no perdonan la deuda? El reino de Dios fue prometido, y si tú ves los versículos 9 al 10, dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán qué? El reino de Dios. Y ahí está la resolución. Con una mentalidad del reino de Dios se pueden resolver las diferencias. Dice: no erréis, ni los fornicarios. Y el primer pecado siempre señala a los demás. Casi siempre el apóstol Pablo tiene que hablar en primer lugar del pecado sexual. ¿Será que conocen nuestra naturaleza? Freud escribió mucho acerca de esto, y tantos otros pensadores que han estudiado al ser humano ven que muchos de sus problemas tienen que ver con la sexualidad. Dice Pablo, siempre empieza los fornicarios y luego dice los idólatras, los pone en el mismo lugar, adúlteros, afeminados, los homosexuales que se echan con varones, los ladrones, los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. El reino de Dios fue prometido en el Salmo 45, versículos 6 al 7. Dice: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo, con perfume, con ungüento, con aceite de alegría más que a tus compañeros. Y ese aceite de alegría, ese reino que iba a ser derramado, fue inaugurado por Jesús. En el Evangelio de Mateo, en su capítulo 6, de los versículos 31 al 34, Jesús les enseñó a sus discípulos en el Sermón del Monte: así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué vestiremos? Porque los paganos andan tras todas estas cosas, y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Parece como si nos hablara Jesús a nosotros. Y concluye: por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día ya tiene sus problemas. Vive el presente. La siguiente diapositiva
nos señala lo que dice el versículo 11 del capítulo 6 de Primera de Corintios. Dice, y esto erais algunos, toda esta lista: adúlteros, idólatras, afeminados, ladrones, borrachos, maldicientes, etc. Y esto erais algunos, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ahora, si tú eres un pecador como yo y piensas, ¿cómo puedo nacer de nuevo? ¿Cómo puedo empezar de nuevo? Ya tomé malas decisiones, estoy en el punto más bajo de mi vida. Hay un regalo de amor que Dios te quiere hacer. Un regalo que no tienes con qué pagar, ni busques con qué pagarlo. Lo único que necesita Dios es tu gratitud. La sangre de Cristo que fue derramada en la cruz te limpia de todo pecado. No solamente del pasado, sino el presente y el porvenir. Y es gratuita la salvación. En segundo lugar, el Espíritu Santo te santifica. Eso quiere decir que te capacita, te entrena para la nueva vida. Porque tú vas a ocupar una función en el reino de Dios y es el Espíritu Santo el que te está santificando, te está completando para esa función, para esa tarea. En tercer lugar, el Padre mismo te adopta como su hijo, te acepta y te justifica delante del mismo enemigo de tu alma, porque tú has quedado en una posición diferente a la que estabas. Y esa posición es ser un hijo de Dios. Por eso Pablo habla de que debemos de ser, que somos, en Cristo coherederos con Él. En Gálatas 4, 3 al 5, dice, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. ¿Entiendes? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Gloria a Dios. Nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para qué? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Qué esperas para vivir en alianza con Jesús? Y el tercer aspecto, que es un lujo que nosotros tenemos, es que al estar aliados con el Mesías Jesús, cada día nos unimos más a Cristo. Y esto es la siguiente diapositiva. Los versículos 12 al 14 dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Por tanto, al uno como a los otros destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino ¿para qué? Para el Señor y el Señor para el cuerpo, el Señor Jesús. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Como lo levantó en la resurrección, nos levantará. Así el pecado, la inmoralidad sexual en primer lugar, la fornicación, las obras de la carne, todo eso van atando sutilmente a las personas. En 1 Juan 2:16 dice el apóstol Juan, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Todo eso que deseamos no proviene del Padre, sino del mundo. En contraste, Pablo afirma que somos propiedad de Cristo. El cuerpo es del Señor. Tenemos una identidad validada por el Señor, porque el Señor es para nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo fue diseñado para que Cristo viviera en nosotros. Y en tercer lugar, vivimos con seguridad en medio de esta pandemia. Dios nos levantará como a Cristo, nuestro Señor. Él resucitó de los muertos. Y 2 Corintios 4:5, quiero que lo guardes en tu corazón.
Dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Versículo 15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? No se puede, dice Pablo, de ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne, en Génesis, perdón. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Por lo tanto, versículo 18, huid de la fornicación, subraya eso. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? ¿Te acuerdas que te dije que el Espíritu Santo te santificaba? Pues dice, huyan de la fornicación, porque somos miembros de Cristo, no de una prostituta. Porque el que se une con una prostituta, con una amante, con una persona ajena, se apega emocionalmente a ella. Y nosotros fuimos destinados para ser templos del Espíritu Santo. Es hermoso vivir bajo la presencia de Jesús cada día. Y concluye, versículo 20, la razón, porque habéis sido comprados por precio, y el precio fue grande. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hay un pasaje muy lindo en la palabra, en el Evangelio de Juan, en su capítulo 13, versículo 5. Todo el capítulo 13 es la parte de la cena del Señor. Y cuando está en el capítulo 13, empezando la cena, Jesús lava los pies de sus discípulos. Dice el versículo 5, puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, fíjate lo que le dijo, Dios, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, pero lo vas a entender después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Y Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Entonces le dijo Simón, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y mira lo que es el versículo 10. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Y este es el versículo que está resaltado en esta diapositiva. El que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Amiga, amigo que nos escuchas, que nos ves, piensa en esa noche tan especial. Jesús quería pasar tiempo con sus discípulos, los había invitado personalmente a cenar con él. Las cenas judías no son como cualquiera, y menos la cena de la Pascua, eran cenas muy especiales. Se preparaban a veces con un año de anticipación, y tendrías que ser invitado para poder participar de esa mesa. Y en segundo lugar, no podías llegar sucio, ya te habías bañado, pero en el camino tus pies se habían ensuciado. Entonces, el siervo, el esclavo, el de más baja categoría, era el que lavaba los pies de todos los que entraban a la cena. Jesús, Dios, le dice a Pedro 2 veces, humildemente, lava los pies de sus discípulos. ¿Cómo sería la experiencia de ese discípulo? ¿Te imaginas? Pecador siendo lavado por Jesús. Pero les dijo, se van a acordar de esto después.
Y cuando Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Pedro le dice, Señor, te quiero. Pedro, ¿me quieres? Tú lo sabes todo, Señor. Y entonces creo que entendió Pedro lo que fue lavarle los pies. Jesús ya lo había limpiado. Jesús ya le había lavado el corazón. Y quizás hoy tú tengas que leer esta promesa que está en la Biblia, en Apocalipsis 3, 20 y 22. Y quizás tú hoy tengas que hacer en tu casa una cena con Jesús. Urge que la hagas, que te pongas en paz con Dios. Mira su invitación, Apocalipsis 3, 20 y al 22. He aquí yo estoy a la puerta, dice Jesús, y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. ¿Te diste cuenta? Jesús mismo te está invitando a cenar con él en tu casa, porque te ama, porque ha pagado el precio por tu salvación, porque quiere que salgas del problema en el que estás, porque quiere darte una vida diferente. Y él cenará conmigo, dice Apocalipsis 3, 20 a 22. Y al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Sabes, es muy emocionante. Tengo 3 hijos y cada uno de ellos vinieron muchas veces a mi mesa y comieron lo que yo estaba comiendo. ¿Y sabes por qué podían comer? Porque se sentaban conmigo y podían comer lo que me habían servido a mí, porque sabían que yo los amaba y les permitía eso. Eso es el amor de un padre por un hijo, de una madre por un hijo. Y es lo que Dios quiere, que tú te sientes con Él a cenar hoy. Pero pronto habrá otra cena. Y no cualquiera puede entrar ahí, solamente los que han sido llamados, los que han sido lavados. Lo material entonces ya no tendrá ningún propósito, y entonces vas a entender por qué Pablo les dice, mejor deja esa deuda, mejor deja ese agravio. En Apocalipsis, el último libro de la Biblia, en su capítulo 19, al final hay una promesa del Señor Jesús para nosotros. Dice el versículo 7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista, se refiere a la iglesia, de lino fino, limpio y resplandeciente, porque lino fino es las acciones justas de los santos, pero la limpieza es la que produce, y el resplandor, el Cordero, la sangre del Cordero, que nos limpia de todo pecado. Y dice el versículo 9, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Dice, estas son palabras verdaderas de Dios. Y yo quiero orar contigo, porque yo quiero invitarte a que cenes con Jesús hoy, pero quiero invitarte a que juntos estemos en ese día cuando nos podamos sentar con papá a cenar, porque Él nos habrá limpiado y nos habrá capacitado para estar en su presencia. Señor, bendice a todos los que escuchan hoy el mensaje. Bendice hoy a todos los que se sienten agraviados. Bendice hoy a todos los que han levantado a una demanda moral, espiritual, de cualquier tipo, legal, económica, contra su prójimo, contra su hermano, Señor. Ayúdales a tener paz, a perdonar los agravios,
Ayúdales a vivir en el reino de justicia, de paz, Señor. Y que las resoluciones que tomemos hoy en nuestro corazón sean guiadas totalmente por tu Espíritu Santo. Desciende sobre nosotros, oh Espíritu Santo, y quema nuestro interior, Señor, con poder. Gracias, Dios, por esta hermosa palabra, por asegurarnos que estamos aliados con Jesús. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con nosotros. Amén. Somos uno en espíritu y en el Señor. Somos uno en espíritu y en el Señor. Y rogamos que un día sea total nuestra unión y que somos cristianos, lo sabrán, porque unidos estamos en amor. Trabajemos unidos lado a lado en amor. Trabajemos unidos lado a lado en amor, ayudando al vecino como Cristo enseñó. Y que somos cristianos, lo sabrán, porque unidos estamos en amor. Marcharemos tomados de la mano en unión. Marcharemos tomados de la mano en unión, anunciando que en esta tierra vive y obra Dios. Y que somos cristianos, lo sabrán, porque unidos estamos en amor. Queremos invitarte cordialmente. Todos los miércoles tenemos una reflexión familiar que se estrena a las 5 de la tarde. A las 6 de la tarde tenemos el grupo de varones. Tú nos dejas tus datos, nosotros nos ponemos en contacto para que puedas entrar a la sala y poder estar juntos estudiando la palabra de Dios. Los viernes tenemos reunión de oración, igual a las 7, y si tú nos mandas tu mensaje, nosotros te mandamos el enlace para que puedas entrar. Gracias a Dios por todos los que nos han seguido fielmente, por los que en su hogar están practicando la devoción familiar. Es muy importante, ya que, como estudiamos hoy, estamos tentados a dejar de practicar los principios de la palabra de Dios. Y les invitamos a seguir adorando y glorificando a Dios por medio de la ofrenda y el diezmo. El diezmo y la ofrenda no es una obligación, sino es una respuesta de gratitud, porque el Señor ha sido fiel con nosotros. Así es que es parte de nuestra mayordomía entregarlo. En la descripción del video puedes encontrar la cuenta en la cual depositar. Agradecemos también a todos por sus oraciones, por nuestras familias. Estamos bien, gracias a Dios por todos los que se están recuperando y seguimos orando. Si tú tienes algún motivo de oración, también háznoslo saber, estaremos orando. También te pedimos por favor que le des un like al video, que lo compartas, lo más importante, ¿verdad? Y que nos sigas en las redes sociales. Ahora sí, amados hermanos, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con ustedes, con mi familia, con todos los que aman e invocan el nombre del Señor Jesús, hoy y siempre. Amén.